Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para conversar sobre un tema que estoy segura, va a resonar con muchísimos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos habla de lealtad, de valentía y de la importancia de defender la verdad en un mundo lleno de ruido y especulación. Nos referimos, claro está, a ese momento en que Kerem Bürsin, con esa personalidad tan suya, decidió dar un paso al frente para defender a Hande Erçel de una serie de acusaciones falsas. Si eres nuevo por aquí y te apasionan estas historias, te invito de corazón a que te suscribas ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos mucho de qué hablar en esta comunidad. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y entremos de lleno en este fascinante relato. Para entender la magnitud de lo que Kerem hizo, primero debemos situarnos en el contexto de Hande y Kerem, una pareja que, como bien saben, trascendió la pantalla de una manera que pocas veces hemos visto en la televisión turca. Desde su química electrizante en Senkalkam, conocida en muchos lugares como Lofis in the Air, hasta su relación confirmada en la vida real, Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global. Millones de ojos estaban puestos en ellos, no solo en su trabajo, sino también en cada aspecto de su vida personal. Este tipo de exposición, si bien viene con una fama inmensa y el amor de una base de fans devota, también trae consigo una carga muy pesada, la constante vigilancia, la especulación implacable y, lamentablemente, la proliferación de rumores y acusaciones sin fundamento. Hande Erçel, con su talento, su carisma innegable y su belleza, ha sido una figura pública desde hace mucho tiempo. Como muchas actrices en el ojo del huracán mediático, ha enfrentado su cuota de escrutinio, algunas veces justificado y otras, como en este caso, totalmente infundado. Imaginen por un momento lo que debe ser despertar cada día sabiendo que cada uno de tus movimientos puede ser malinterpretado, que cada decisión profesional o personal puede ser diseccionada y juzgada por millones de personas que en realidad solo te conocen a través de una pantalla. Es una presión inmensa, y no todos tienen la fortaleza para lidiar con ella con la gracia y la resiliencia que Hande ha demostrado a lo largo de los años. Las acusaciones falsas de las que hablamos no eran meros chismes de tabloides sobre quién sale con quién o qué van a hacer en su próximo proyecto. No, estas eran mucho más insidiosas, apuntaban directamente al carácter, la profesionalidad y la integridad de Hande. Se rumoraba, por ejemplo, que era difícil trabajar con ella en los sets, que su profesionalismo dejaba mucho que desear, que era caprichosa o que su ética de trabajo no estaba a la altura. Algunos incluso se atrevieron a cuestionar su autenticidad como persona, insinuando que su imagen pública era una fachada. Estas son el tipo de acusaciones que no solo dañan una reputación, sino que pueden afectar profundamente la carrera de una actriz y su bienestar emocional. Erosionan la confianza del público y, peor aún, pueden hacer que una persona se sienta completamente sola y desprotegida. En el mundo de las redes sociales, donde una mentira puede propagarse como un incendio forestal en cuestión de minutos, el daño es exponencial. Un tuit malintencionado, un comentario en Instagram, una noticia falsa compartida miles de veces, pueden construir una narrativa distorsionada que se vuelve casi imposible de desmentir por completo. Y en este escenario, Hande se encontraba bajo un ataque sutil pero constante, una serie de susurros y murmullos que buscaban socavar su imagen pública y su profesionalismo. Fue en este punto cuando Kerem Bürsin, con su conocido sentido de la justicia y su lealtad inquebrantable hacia las personas que aprecia, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Kerem no es un hombre de medias tintas, su autenticidad es una de sus cualidades más admiradas. Siempre ha sido franco, directo y transparente en sus interacciones con los fans y los medios. Cuando Kerem habla, la gente escucha, y lo hace porque sabe que sus palabras vienen del corazón y de una convicción genuina. Y precisamente por eso su intervención fue tan poderosa y necesaria. ¿Cómo se manifestó esta defensa? No fue un mensaje indirecto, ni un comunicado de prensa ambiguo. Kerem, fiel a su estilo, optó por la claridad y la firmeza. A través de sus propias plataformas, o en ocasiones respondiendo directamente a preguntas en entrevistas que antes evitaría sobre temas personales, Kerem utilizó su voz y su influencia para desmentir categóricamente las mentiras. Él conocía a Hande no solo como colega, sino como amiga, como expareja, como una persona con la que había compartido momentos íntimos y profesionales de gran intensidad. Sabía de primera mano el tipo de persona y profesional que Hande es. Su defensa no era una conjetura, era un testimonio basado en la experiencia personal y el conocimiento profundo.
Sus palabras se centraron en la profesionalidad de Ande, en su dedicación, en su ética de trabajo intachable y en su calidad humana. Destacó el arduo trabajo que Ande pone en cada uno de sus proyectos, su respeto por el equipo y su pasión por su arte. También habló de su bondad, de su compasión y de su integridad como persona. Al hacer esto, no solo estaba refutando las acusaciones específicas, sino que estaba pintando un cuadro completo y honesto de Ande, un cuadro que contrastaba drásticamente con la narrativa negativa que se intentaba construir. Él esencialmente estaba diciendo: conozco a esta persona. Las cosas que se dicen de ella son falsas. Es una excelente profesional y una magnífica persona. Y venir de alguien como Kerem, que siempre ha sido tan cuidadoso con sus palabras y su imagen, le dio un peso y una credibilidad inmensos a su declaración. El impacto de la intervención de Kerem fue inmediato y de gran alcance. Para Ande debió haber sido un bálsamo en medio de la tormenta. Imaginen el alivio, la validación, la sensación de no estar sola en la lucha. En un mundo donde las celebridades a menudo se ven obligadas a mantener un frente de invulnerabilidad, tener a alguien tan prominente y respetado como Kerem saliendo en tu defensa es un acto de amistad y solidaridad que va más allá de cualquier relación romántica pasada. Demuestra un nivel de respeto y cariño que trasciende los títulos y las etiquetas, un verdadero apoyo humano. Para los fans, la reacción fue mixta pero predominantemente positiva. Muchos admiraron la valentía de Kerem y su lealtad. Vieron en su acción un ejemplo de cómo debería ser el verdadero apoyo, no solo en el ámbito de las celebridades, sino en la vida en general. Se generó un debate sobre la facilidad con la que se difunde la desinformación en línea, y la importancia de no creer todo lo que se lee o se escucha. Su gesto también ayudó a unificar a una parte de la base de fans, recordando que, más allá de los deseos de verlos juntos románticamente, había un respeto mutuo y una amistad genuina que merecían ser reconocidas y celebradas. Para los medios y los detractores, la defensa de Kerem fue un golpe maestro. Silenció a muchos obligándolos a reconsiderar sus narrativas o, al menos, a enfrentarse a una voz de peso que las desafiaba. La credibilidad de Kerem es tan alta que sus palabras son difíciles de ignorar o desestimar. Su intervención cambió la conversación, desviando la atención de los rumores maliciosos hacia la verdad y la integridad. Es un recordatorio poderoso de que aunque el cancel culture y la difamación en línea son herramientas potentes, la verdad, cuando es defendida con convicción, puede prevalecer. Pero más allá del drama de las celebridades, este incidente nos deja varias lecciones importantes. Primero, subraya la inmensa presión y la vulnerabilidad a la que están expuestas las figuras públicas. Su vida, en muchos sentidos, deja de pertenecerles solo a ellos. Segundo, nos muestra la importancia de la solidaridad y el apoyo entre personas, especialmente cuando alguien está siendo injustamente atacado. Kerem no tenía la obligación de hablar, pero eligió hacerlo porque era lo correcto. Su acto no solo defendió a Ande, sino que también envió un mensaje más amplio sobre la importancia de la decencia y la verdad. También nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como consumidores de información. En la era digital, somos constantemente bombardeados con noticias, chismes, rumores y opiniones. Es crucial desarrollar un sentido crítico, cuestionar las fuentes y abstenernos de participar en la propagación de rumores que pueden dañar a las personas. Antes de compartir o creer algo, preguntémonos, ¿es esto verificable? ¿Estoy contribuyendo a un discurso de odio o de verdad? La responsabilidad de crear un entorno en línea más amable y honesto recae en todos nosotros. La amistad y el respeto que Kerem y Ande han demostrado el uno por el otro, incluso después de su relación romántica, es un testimonio de su madurez y de la calidad de su vínculo. En un mundo donde las rupturas a menudo terminan en hostilidad pública, ellos han optado por el camino del respeto mutuo y el apoyo. Esta es una lección valiosa para todos nosotros, demostrando que el amor puede transformarse en una amistad profunda y un apoyo inquebrantable, especialmente cuando uno de los dos lo necesita más. Su historia nos enseña que el verdadero valor no siempre radica en la confrontación, sino en la defensa de los seres queridos, en la verdad y en la integridad personal. Kerem, al defender a Ande, no solo defendió a una amiga, sino que también defendió un principio, el de la justicia frente a la injusticia, la verdad frente a la mentira. Y eso, mis queridos amigos, es algo que siempre merece ser aplaudido y recordado. Es un acto de caballerosidad moderna, de valentía que resuena mucho más allá de las fronteras del mundo de el espectáculo. Nos recuerda que al final del día,
las relaciones más fuertes son aquellas construidas sobre una base de respeto genuino, honestidad y la voluntad de estar ahí el uno para el otro, no importa qué tan complicado se ponga el escenario. En resumen, lo que hemos visto en esta situación es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una poderosa demostración de la lealtad de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel frente a acusaciones infundadas, un acto que no solo la protegió a ella, sino que también envió un mensaje importante sobre la verdad, la profesionalidad y la importancia de defender a quienes nos importan en el ojo público. Su intervención fue un faro de luz en medio de la oscuridad de la especulación y el daño potencial a la reputación. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la acción de Kerem fue fundamental? ¿Han visto situaciones similares? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y perspectivas sobre la importancia de la solidaridad en el mundo de las celebridades y en nuestra vida cotidiana. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a nuestra conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.